Muy bien, entonces tenemos acerca de la fundamentación conceptual de lo que es un enfoque como tal. Tenemos las características de los enfoques pedagógicos, las teorías que vamos a desarrollar según estos enfoques. Acá entonces podemos observar, ¿verdad? Cada uno de los aspectos que vamos a ir abordando. Esto no lo vamos a terminar nosotros en un solo rato. Para comenzar, nosotros tenemos que tener bien claro qué es un enfoque, qué es el elemento compuesto, que es un enfoque pedagógico, también cuáles son las diferencias de enfoques pedagógicos, lo que te decía, ¿verdad? En relación a las teorías como tal, cuáles son las diferentes teorías que se han manifestado, que se han creado para desarrollar cada punto de vista de cómo nosotros podemos percibir el estudio que realizan los estudiantes, perdón, la forma en que el estudiante aprende, la diferencia entre un enfoque, un modelo y una teoría pedagógica y todo lo que comprende un aprendizaje. De aquí nosotros también vamos a asociar, después de que veamos todo esto, las destrezas de aprendizaje como tal. De acuerdo a las teorías de aprendizaje, nosotros vamos a ver esas destrezas de aprendizaje que en su momento el niño de forma inicial va a poder observar. A eso se refiere esta parte. Continuando, entonces dice, el buen profesor es un buen comunicador, quien tiene que representarse en su propia mente, las representaciones mentales que tienen sus alumnos y adaptar a esa representación que no es estática, sino dinámica y fluida. Los procesos de selección de ideas que transmite, el ritmo y la naturaleza de la transmisión. Ahora bien, ya interpretado esta situación, es que nosotros como tal tenemos que buscar medios que al estudiante le favorezcan para poder aprender. Tú tienes una idea de cómo enseñar, pero ¿será que esa idea es la más idónea para que mi estudiante comprenda? Es ahí donde yo tengo que comunicar algo claro, algo que tenga lógica y algo que pueda ser interpretado de forma correcta. Dice, ya que en este caso una representación mental no es algo que nosotros vamos a tener por siempre ahí, sino nosotros vamos a ir adaptándola. Pero ojo acá, yo la voy a adaptar a la necesidad que tengo de poder que mi estudiante pueda aprender. Pero recordemos que el estudiante, como está en un inicio, pues ahí van a ver ustedes que cuando estén ya en su práctica les van a decir mil cosas de lo que ustedes tienen un fundamento. Es ahí donde nosotros sabemos que todo el pensamiento, que todo lo que nosotros hagamos es dinámico. En este instante es, y más tarde ya no es lo mismo, ya ha cambiado. Y de aquí a una hora va a ser algo distinto a lo que va a ser mañana. ¿Por qué situación? Todo en un momento determinado es algo fluido. Y entonces yo tengo que saber cómo voy a transmitir esa información a mi estudiante. Dice claramente que tengo que tener un ritmo de transmisión a sabiendas que yo lo voy a entender y lo voy a comprender. En este instante, lo que tú me preguntabas en relación, por ejemplo, a lo que hay que realizar con esta información. Yo puedo leer la información en cuestión de 20 minutos y entenderla, pero yo no te puedo dar a ti los mismos 20 minutos y que tengas la misma interpretación. Posiblemente encuentres algunas cosas muy fáciles de poderlas retener y otras se te van a olvidar por la misma situación que en un momento determinado yo ya estoy familiarizada en gran medida con todo lo que estoy hablando, mientras que tú estás aprendiendo esta información y estás reteniendo aquellas ideas que en este momento están formulándote en la mente. Entonces, de acá es por eso que nosotros tenemos que ser buenos comunicadores. Yo sé que dentro del aprendizaje que vamos a encontrar en algún momento vamos a tener, les llamamos nosotros buenos profesores o malos profesores. Y algunos siempre les decía la vez pasada, ay, es que el profe da buena onda.
no nos deja tarea. Miren, es el mejor profesor. Y después vamos a encontrar, ¿verdad? Ay, no, el profesor de matemáticas tan malo, nos deja tantísima tarea, no dormimos por hacerla. Y entonces ya empezamos nosotros a decir, pues según las características, porque nosotros determinamos que uno es bueno y es malo. Otro podría ser, es que el profesor de ciencias naturales, ay, tan bueno, ¿verdad? Porque a él se le entiende todo, desde que habla, desde que explica, sin necesidad de que nos comente tanto o de que nos dé tanta teoría, le entendemos muy bien. Pero a la profesora de idioma español, ¿verdad? No le entendemos mucho. Habla, habla, habla y nos deja tanta teoría y no le entendemos nada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser buenos comunicadores para compartir y transmitir la información y no detenernos en un momento determinado con algo, alargar un conocimiento que pueda hacer que en el estudiante sea captado rápidamente. A eso se refiere. Muy bien, dice definición de términos. Habíamos dicho al inicio entonces que vamos a ver qué es un paradigma, qué es un enfoque, qué es un modelo, qué es un modelo pedagógico y qué es una teoría pedagógica. Veamos que todos van a tener una relación y uno va a derivar del otro, pero tenemos que tener la claridad de la separación de la función que tiene cada uno y la creación que va a surgir. Entonces, por favor, te voy a pedir para que no nos cansemos y nos aburramos, le vamos a pedir favor a Jocelyn que nos lea qué es entonces un paradigma. Jocelyn, Marina, por favor, ¿qué es un paradigma? Paradigma, modo de concebir la realidad, tipos específicos de prácticas investigativas, posiciones, creencias, modos de pensar y actuar, esquema teórico. Muy bien, gracias. Entonces acá nuevamente, ¿verdad? Dice realidad. Ahí, si bien es cierto, nos está dando ya la pauta. Óigase muy bien, dice prácticas investigativas. Pero de estas prácticas, pues ya de herencia este, familiar, de herencia social, ya se tienen como tal. Por eso establece claramente que puede ser una posición, una postura, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada, en relación a cuando los adultos se saludan, ellos se agachan la cabeza uno con otro. Es un paradigma. Se estableció en la época colonial en donde el ser humano tenía que hacerle una reverencia al español, ¿verdad? En donde la persona maya tenía que hacer la reverencia, aunque también los mayas entre ellos tenían reverencias. Entonces, ahí ya tenemos una posición, un paradigma, una ideología de una creencia. Eh, pues creencias hay muchas, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen muchas ideologías de cómo establecer. Eh, según los abuelos, tal vez lo han escuchado en algún momento, se tiene la creencia de que cuando los perros lloran mucho, es porque algo va a suceder. Y regularmente ellos han determinado y acertado, vuelvo a repetir, creencia, ¿verdad? O paradigma, que en un momento determinado cuando lloran mucho los perros o cantan mucho los gallos a destiempos, llamémoslo así, ¿verdad? En tiempos no normales, es porque algo va a pasar y regularmente pasa que hay temblores, ¿verdad? Entonces eso es un paradigma, cómo establecerlo, ¿verdad? Cómo yo voy a afirmar algo que estoy entablando como tal. Luego tenemos modos de pensar y modos de actuar. Recordemos que según la sociedad a la cual nosotros pertenecemos, pues vamos a tener modos de pensar y modos de actuar. Y algo voy a volver a recalcar, ¿verdad? En algunas familias se nos inculcó que a los adultos hay que hacerles reverencia para saludarlos, ¿verdad? Agachar la cabeza y decirle buenos días,
buenas tardes, buenas noches, es un modo específico familiar que se ha implantado y entonces eso es un paradigma. ¿Que viene parte de un esquema teórico? Sí, pero que no está establecido como una teoría en donde se ha definido por qué usted lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces solamente es un esquema teórico. Luego vamos a leer qué es un enfoque. Le voy a pedir favor a Rosemary que nos lea qué es un enfoque. Rosemary, Rosemary y Jocelyn están en clase. Sí, Voy a señor, pedir, solo que no mucho se le escucha. el mismo problema tienen todas al no escucharme, disculpen. No, señor, yo sí lo escucho. Ah, muy bien, gracias. Vamos a buscar siempre, por favor, una posición de cómo ayudarse, por favor. Entonces, te voy a pedir favor, Rosemary, que leas qué es un enfoque. Bueno, yo creo que ellas tienen problemas de señal. Tenemos entonces que un enfoque son puntos de vista que sustentan la educación y operan como un marco conceptual. Se fundamenta en una teoría científica. Es una propuesta singular desde una perspectiva flexible, abierta e hipotética. Un enfoque da origen a modelos y corrientes pedagógicas. El enfoque está asociado a una realidad social que permite determinar la misión y visión del proyecto educativo y orientar la formación y organización de los proyectos pedagógicos y de convivencia. Si vemos las primeras dos líneas, es como determinamos entonces qué es un enfoque. Dice que está sustentando a lo que corresponde a la educación, que viene a determinar un modelo o una corriente pedagógica. Es decir, nosotros al inicio podemos pensar o estamos enfocados en un punto y de ese punto específico nosotros vamos a crear objetivos, vamos a crear lineamientos, vamos a crear propuestas que estén canalizadas o que estén dirigidas y enfatizadas a lo que nosotros queremos lograr. Esto siempre va desde el punto de vista educativo. Recuerde que nosotros siempre vamos a plantear objetivos y vamos a plantear competencias. Y vamos de estos dos elementos, vamos a determinar los declarativos, actitudinales y procedimentales. Es decir, yo ya tengo un fin primordial de qué quiero alcanzar, qué quiero lograr y cómo lo voy a realizar para que mi estudiante pueda aprender. Ahí entonces nosotros tenemos ya un enfoque. Y de él mismo, entonces ya se crea un proyecto educativo en donde ya nosotros tenemos lineamientos específicos. Ya ahí ya cambia. Ya no estamos hablando de un paradigma, ya no estamos hablando de una creencia, ¿verdad? Sino estamos enlazados ya como tal a un punto específico que nos va a llevar hacia algo y que va a crear como tal un modelo específico. Ahora bien, ¿qué es un modelo? Marina, por favor. Herramienta conceptual inventada por el hombre para entender mejor un evento. Es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. Según Flores Ochoa Rafael, un modelo es la imagen o representación de conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miradas a su mejor entendimiento, es decir, es una aproximación teórica
útil en la descripción y comprensión de aspectos interrelacionados de un fenómeno. Gracias. Entonces, primero tenemos que ver al modelo como una herramienta. Y ya nosotros sabemos que una herramienta es algo que, que vamos a utilizar. Si usted ve una herramienta en cocina, es un utensilio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve una cuchara para absorber un líquido? ¿Para qué nos sirve un tenedor para sostener un alimento sólido? Si nosotros vemos al doctor, ¿verdad? El doctor tiene un bisturí, un estetoscopio, tiene una linterna, tiene un termómetro, etcétera. Esas son sus herramientas de trabajo. Ahora nosotros entonces vamos a tener herramientas, pero esta va a ser conceptual. Y dice, creada por el hombre o inventada por el hombre para mejorar una situación. Y es de aquí que nosotros vamos a encontrar diversos modelos. Si nosotros, por ejemplo, vemos en un momento determinado un modelo en ropa, usted ve que un modelo y un estilo van unidos. Entonces dice, ay, miren, ese modelo o ese estilo ya pasó de moda, ¿verdad? Ahora ya vino este otro. Entonces ya se implanta un modelo nuevo. Ah, es que ese modelo ya pasó de moda, ¿verdad? Y ahora se está utilizando, antes se utilizaban sacos, por ejemplo, de manga larga. Ahora son de manga 3/4, ahora son de mangas abiertas. Ah, bueno, o sea, se están creando modelos, se están inventando modelos para mejorar alguna situación. Ahora bien, nosotros que estamos buscando mejorar, pues el proceso de aprendizaje en el estudiante, colaborar al servicio de la educación en tener algunas otras situaciones que vengan a beneficiar como tal. Tenemos acá entonces, dice, es la representación del conjunto de relaciones. Aquí no estamos hablando solamente que el modelo va a satisfacer la necesidad. Aquí ya vamos a tener que, entonces, un paradigma, un enfoque, un modelo, una teoría, una técnica, una herramienta, nos va a venir a satisfacer las necesidades tal cuales nosotros necesitamos dentro de la educación. Y por eso, este modelo como tal, inventado, creado para cada uno, es que nosotros tenemos una interrelación de muchas actividades o muchas teorías, muchos conceptos, muchas definiciones y otros enlaces para poderlo desarrollar. Ah, bueno, ¿qué entonces podemos establecer nosotros en este momento un modelo? El modelo educativo virtual, ¿verdad? Que estamos involucrando dentro del mismo la tecnología, la señal satelital del Internet, porque recordemos que la tecnología está involucrado en los aparatos o dispositivos que nosotros estamos empleando, pero un aparato como tal de por sí no me va a funcionar si yo no tengo una señal satelital de Internet. Y ahí tengo yo ya la interrelación de muchas otras herramientas. Entonces ya teniendo esto, ya estoy elaborando una herramienta conceptual como la que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Ya tengo yo ahí las definiciones, están en un programa, en una presentación, etcétera. Entonces ya ahí ya tenemos un conjunto de actividades, un conjunto de enlaces que se están interrelacionando para desarrollar lo que es el proceso de aprendizaje. Entonces a eso se refiere un modelo como tal. Pero esto podría ser un modelo generalizado. Ya cuando nosotros hablamos de un modelo pedagógico, ya estamos hablando específicamente de estos dos elementos primordiales, enseñanza, aprendizaje. Y este proceso se va a dar como tal dentro del campo de la educación. Aquí este modelo pedagógico ya está destinado a un niño, a una persona que está recibiendo una inducción o una instrucción educacional específica. Y son representaciones sintéticas de las teorías pedagógicas. Nuevamente, representaciones sintéticas de teorías pedagógicas. Es decir, son pequeños elementos, pequeños fragmentos enlazados entre sí para crear lo que es el modelo como tal. Y recordemos que como no todos vamos a aprender de la misma forma, es aquí donde nosotros vamos a interrelacionar estos modelos para crear como tal un modelo pedagógico.
Recordemos que en este caso cada uno va a ir aprendiendo su ritmo y la situación de la destreza que pueda generar en un momento determinado. Luego tenemos la teoría pedagógica. Dice cuerpo de saberes sistematizados. Nosotros sabemos que cuando hablamos de un cuerpo es un conjunto de saberes, es decir, todos los conocimientos de forma ordenada y que van a dar como origen a una teoría, es decir, a la descripción, a la comprobación de un concepto, de una definición en todo su esplendor. Cuando nosotros hablamos de una teoría, vamos a hablar de definiciones, de clasificaciones, de tipos, de características, de estilos, de subclasificaciones, de enlaces o relaciones que tienen con otros elementos, hasta llegar como tal, ¿verdad?, al esplendor de lo que nosotros estamos hablando como una teoría pedagógica. En este caso, las teorías se convierten como tal en parte de los modelos de los cuales nosotros ya hablamos. Y aquí en el modelo lo dijimos, ¿verdad? Utilizamos pequeños fragmentos para crear nuestro propio modelo pedagógico. A eso se refiere entonces cada uno de los elementos. Entender que es un paradigma, un enfoque, un modelo pedagógico y una teoría pedagógica. Cuando nosotros vamos a elaborar y que ustedes ya tienen la práctica de poder entablar una planificación como tal, porque ya lo hicieron el año pasado, ahí vamos a recordar que nosotros colocamos dentro de los procedimientos, colocamos declarativos en relación a toda la teoría o conceptos y definiciones que íbamos a abordar. Dijimos en procedimentales cómo íbamos a llevar a cabo la situación de este proceso de enseñanza. Y luego actitudinales, qué es lo que el estudiante iba a realizar después de haber adquirido los conocimientos, qué reacción esperábamos en ellos que manifestara y demostrara después de haber adquirido este aprendizaje, esta enseñanza, cómo nosotros íbamos a comprobar que él realmente había captado o había retenido este aprendizaje. Aquí entonces nosotros ya tenemos enlazados un modelo con teorías, con modelos pedagógicos, con un enfoque o paradigmas. Si nosotros nos tocara que ir al área rural como tal, nosotros vamos a tener que tener cuidado con cada paradigma que vamos a encontrar. Creo que en su momento les dije en una ocasión, y si no la repito, que hay áreas rurales en donde los papás hay una fecha específica en donde ellos son jornaleros y entonces ellos van a cortar caña y los niños se desaparecen por cuestión de un mes o mes y medio. Pero no es que ellos quieran definitivamente no ir a clases, sino ya se sabe que por el área en que se vive, toda la familia se convierte en jornalero y va a ir a cortar la caña. Es ahí entonces donde nosotros tenemos que entender estos paradigmas que se tienen sociales y que vienen a ser involucrados dentro de lo que es un modelo pedagógico y que ya nosotros vamos a representar, ¿verdad?, ese punto de vista o ese enfoque establecido dentro de la planeación como tal. ¿Alguna duda con respecto al paradigma, al enfoque, el modelo pedagógico y la teoría pedagógica, niñas? Señor, yo tengo una duda con lo del modelo, no le entendí muy bien. Bueno, entonces acá tenemos que el modelo, por ejemplo, es algo que nosotros vamos a inventar, pero que vamos a inventarlo con el fin de favorecer lo que estamos realizando. Por ejemplo, el modelo es implantado según el invento que se tenga. Alguien me puede decir lo que yo les decía, que algunos le llaman, por ejemplo, a la técnica de la papa caliente. Yo así la conocí, ¿verdad? La papa caliente. Después ya le llamaron que el repollo, porque había que deshojar, ¿verdad? Al repollo. Después le llamaron la cebolla, porque había que quitarle las capas de la cebolla. Y luego ya le pusieron otros nombres. ¿Qué pasa entonces con esta técnica? La técnica fue, llamémoslo así,
inventada con el fin de que participaran los estudiantes. Entonces, se implantó como un modelo de participación. Ah, bueno, pero en este caso dio origen a una situación que vino a ayudarme para buscar la participación de mis estudiantes, pero no puedo perder de vista que ya tiene otros nombres, que le han buscado, ¿verdad? La forma de poder trabajar algo distinto. A eso se refiere. Tal vez ustedes en la fase de estudiante también en su fase de estudiante posiblemente escucharon la canción de la gallinita, ¿verdad? Alita por aquí, alita por allá, pechuga por delante y colita por detrás. Y ya ahora ya no es solo la gallinita, también es el pato y ya, o sea, vamos cambiando esos modelos que teníamos en relación a que dio origen para algo, pero como yo tengo necesidad, ¿verdad?, de implantarlo, de desarrollarlo en otra área, entonces yo ya voy cambiando y voy reinventando lo que ya se tiene para mejorar lo que es el proceso educativo. Hacía, por ejemplo, la mención para que nos demos ideas, les decía, los estilos que nosotros tenemos en relación a la ropa. Ustedes han visto, por ejemplo, que en una temporada pantalones cortos, en otra largos, en otra pachucos, en otra estilo campana o pie de elefante, me parece que le llama, y no sé qué otro nombre tiene. Entonces, de ahí ya estoy yo viendo que hay modelos, ya se ha reinventado el modelo. ¿Por qué situación? Porque tengo que buscar la forma de poder acercarme a mi estudiante, de poder acercarme a mi comprador, de cómo nosotros vamos a llegar, ¿verdad? En este caso, como yo decía, en cuanto a ropa, ¿cómo voy a llegar yo a mi comprador? Para que tú lo tengas presente, recordemos que hoy en día ya no es si nosotros queremos utilizar la mascarilla, ¿verdad? Sino es algo impuesto. Bueno, ¿qué pasó? Nos dijeron que las mascarillas tenían que ser las quirúrgicas y después de que ya vimos que las quirúrgicas, pues ese polvito molesta un poco, el material pues no es muy resistente, ¿verdad? Entonces daña la economía en algunos bolsillos. ¿Qué hicieron las personas? Ah, bueno. Entonces las hicieron de tela impermeable, de tela sintética, en colores, floreadas, estampadas, bordadas con su nombre, con estilos, con diseños. Y entonces hoy en día, ¿verdad? Puedes encontrar mascarillas en diferentes estilos, en diferentes colores, en diferentes formas y diseños. De un modelo reinventamos otra situación porque vino a satisfacer la necesidad del bolsillo de la persona. Y entonces ahí ya nosotros vemos que un modelo es una herramienta, algo que viene a favorecer, pero que en un momento está inventándose para ayudar a otra persona. Entonces hoy en día ya no es una situación, ¿verdad? Establecida que si alguien quiere, por ejemplo, utilizar la mascarilla, sino que debe. Y es obligación utilizar la mascarilla. Si ya es un modelo implantado que nosotros tenemos que utilizar. No sé si ahora ya me entiendes en relación al modelo. Sí, señor, gracias. Muy bien. Entonces, ya vimos estos conceptos y ahora vamos a pasar a otra definición, solamente que ya acá me va a hablar a mí de una característica elemental, pero me va a dar un ejemplo como tal, todo enfocado tal cual a la educación como tal. Muy bien. Entonces, con esto nos vamos a quedar. Por favor, el documento es extenso y nosotros solo vamos a ir haciendo las anotaciones de acuerdo a cómo veamos los puntos establecidos en la clase, por favor. No vayan a creer que todo el documento lo van a tener que trabajar en esta semana, sino vamos a ir de fase en fase conforme vayamos avanzando. Por favor.